Hola niños, nos vemos nuevamente con la siguiente clase, la clase número 19. ¿Ya? Espero que hayan podido hacer la clase anterior sin ningún problema. Y ahora lo que vamos a comenzar con la clase 19 es nuevamente a leer esta historia que tenemos acá, que en realidad no es una historia, es un texto, ¿cierto? Que nos da mucha información respecto de el pingüino emperador. Y lo vamos a leer nuevamente. El pingüino emperador es un animal que vive solo en la Antártida y es el pingüino más grande de todos los pingüinos que existen en el planeta. El pingüino emperador, como los demás pingüinos, es un ave, es decir, tiene plumas en todo su cuerpo, tiene alas y se reproduce por huevos. Sin embargo, se diferencia de otras aves porque no vuela, sino que camina sobre el hielo y es un excelente nadador. El pingüino emperador vive en aguas muy frías. Es muy grande, mide un poco más de 1 metro y pesa unos 35 kilos. Es como del tamaño de un niño de 7 años, pero pesa el doble que él. Está cubierto de miles de plumas cortas que son como un abrigo impermeable que le permite mantener el calor. Es de color negro en su cabeza, en la parte de atrás del cuerpo y en sus alas. Su barriga es blanca y alrededor de los oídos y en la parte de adelante del cuello se caracteriza por tener un color amarillo brillante. Este pingüino, al igual que todos los pingüinos, es carnívoro. Come peces pequeños, calamares, cangrejos, jaivas y camarones. El pingüino emperador es muy especial porque es la única especie de pingüino que no hace nidos y que se reproduce durante el invierno. La hembra pone un solo huevo y el macho lo coloca sobre sus patas y lo cubre con las plumas de su barriga hasta que nace. Mientras el padre cuida el huevo, la madre viaja largas distancias para buscar alimento. Cuando regresa con el alimento, su polluelo ya ha nacido y la espera para poder seguir viviendo. En adelante, ambos padres se turnan para alimentar y cuidar a su único hijo. ¿Ok? Es un hijo único este pingüino. Entonces, ahora vamos a avanzar hasta la clase número 19. Y en la clase número 19 comienza con la lectura de un texto que seguramente ustedes ya escucharon por parte de Miss Natalia, que estaba en el libro de mi primer libro del océano y leyeron el texto Pez Payaso. Y en esta línea que tenemos acá nos preguntan qué tipo de texto era ese que ustedes escucharon. Aquí ustedes tienen que poner esa información. ¿Qué tipo de texto era el texto que leyeron con Miss Natalia? ¿Ok? Continuamos en la actividad 2. Nos pedían que volviéramos a leer el texto y nosotros ya lo hicimos. Entonces pasamos a la actividad 3. ¿Qué dice? Cuando regresa con el alimento, su polluelo ya ha nacido y la espera para poder seguir viviendo. ¿De quién están hablando? De la hembra pingüino, ¿cierto? De la mamá pingüino. Y dice aquí que su polluelo ya ha nacido. ¿Qué significará entonces ser un polluelo? ¿Qué es un polluelo? Yo creo que ustedes ya se lo imaginan, ¿cierto? Es como el bebé de los pingüinos. Por lo tanto, ustedes ponen ahí que es un polluelo y en el recuadro van a dibujar cómo se imaginan ustedes que es ese bebé polluelo. En la película de Happy Feet veíamos unos polluelos. Y aquí, miren, en esta imagen podemos divisar a una pingüino emperador con su polluelo. ¿Ya? Entonces, en la otra parte, ustedes lo pueden dibujar. ¿Ok? Cuando terminen con ese dibujito, entonces continúan. Pueden ponerle pausa al video, recuerden, ¿ya? Luego vamos a la actividad 4 y nos preguntan, ¿qué comprendimos de este texto?
Y esta información salía en el texto. ¿Dónde vive el pingüino emperador? ¿Vivirá en la China? ¿Vivirá en una isla tropical? ¿Vivirá? ¿Dónde vivirá? Entonces aquí nosotros vamos a escribir. Vive en, y usted lo va a completar. Vive en un lugar muy frío o en un lugar muy caluroso. ¿Ya? Usted completa la oración y cuando la termine, recuerde al final ponerle el punto final. Luego nos preguntan, ¿qué significa que el pingüino sea carnívoro? A pesar de ser un ave, es carnívoro. Entonces nosotros vamos a poner, es carnívoro porque, este porque juntito, porque es una respuesta. ¿Por qué? Porque come qué, y ahí lo completan ustedes. Porque come y puede poner unos ejemplos de lo que come y al final el punto final. ¿Ok? Cuando ya terminen esta, vamos a pasar a la número 5. Y en la actividad número 5 vamos a hablar nuevamente de los artículos. Recuerdan que nosotros hablamos de los artículos definidos e indefinidos, ¿cierto? Pero ahora tenemos otra información. Los artículos y sustantivo tienen un género y número. Y esto se refiere en el género a que puede ser femenino o masculino. Y en el número significa que si está hablando de uno o si está hablando de más de uno. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, cuando yo, para identificar el género, podría identificar con la o con él. Cuando yo digo algo es el sombrero, el zapato, el avión, estoy hablando en masculino. En cambio, en el femenino yo utilizo el artículo la o una, ¿ya? Y en el otro caso, en el del número, es cuando yo identifico si es singular o plural. Es singular si yo estoy hablando solo de una cosa y es plural si yo estoy hablando de muchas, ¿ya? Entonces, con estas palabras que están acá, nosotros vamos a completar las oraciones. Dice, el género es, ya lo vimos, yo les di estas pistas, femenino o masculino. Entonces, el género es o femenino. Entonces, con eso nosotros sabemos que es masculino. Masculino o femenino, ¿ya? El número es plural o singular. Luego dice, cuando es hay más de un elemento y termina en s. Entonces, cuando es plural, está hablando de más de un elemento, ¿ya? Y abajito dice, cuando es hay un solo elemento. Entonces, cuando es singular. Ya estas son algunas palabras nuevas, pero que vamos a ir utilizando. Entonces, recordemos, lo femenino y masculino se refieren al género de los artículos y los sustantivos. Y el singular o el plural se refiere a la cantidad, al número de lo que nosotros estamos hablando o escribiendo. Entonces aquí viene un ejercicio cortito que nos pide eso. Pinta de verde las palabras femeninas y de rojo las masculinas. Entonces, vamos a pintar de verde las femeninas. Para identificar las femeninas tenemos que pensar en que se pueden nombrar estas palabras con la o con una. Entonces veamos, para decir acompañar al sustantivo mochila, nosotros decimos el mochila o la mochila. La mochila, por lo tanto es femenina, la podríamos pintar de color verde. Luego, mantel. ¿Puedo decir la mantel o una mantel? No, ¿cierto?
¿Puedo decir las cerezas o unas cerezas? Sí, entonces este también sería femenino, ¿ya? Luego, la palabra rueda. ¿Yo puedo decir la rueda o una rueda? Sí, ¿cierto? Entonces, también la voy a colorear verde. Yo la estoy poniendo por el color por fuera porque si no taparía la palabra, pero ustedes lo pueden colorear. Y para la palabra lagarto, ¿ocupo el lagarto o la lagarto? No, ¿cierto? Ocupo el. Entonces vamos a cambiar el lápiz. Y con el color rojo vamos a pintar las palabras masculinas, que serían las que yo acompaño del sustantivo el o del artículo el o del artículo un o uno, no una, ¿ya? Entonces, ¿puedo decir el mantel o un mantel? Sí, correcto. Entonces esta la pintaría de color rojo. Y diría el lagarto o un lagarto, entonces también sería masculino, de color rojo, ¿ya? Y entonces, de ticket de salida número 19, una actividad muy facilito que dice, dibuja, el pingüino come peces pequeños. En este rectángulo que tú ves acá, tienes que dibujar esa oración. El pingüino come peces pequeños, ¿ok? Y con eso terminamos la clase número 19. Nos vemos pronto, descansen y después continúan, no al tiro todo, ¿ya? Adiós.